Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya de regreso después de un viajecito para visitar a la familia. Y pues muy contentos de estar con ustedes otra vez. Ujú. Bueno, nos iniciamos con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy hemos estado viendo acerca de los atributos de Dios. Y bueno, pues quiero continuar ya para terminar con este tema que es Dios es santo. Entonces, pues vamos a ver un poco acerca de esta santidad de Dios y vamos bueno, a terminar, aunque hay muchos atributos más de Dios, pues en algún otro momento vamos a retomarlos, pero pues creo que con lo que hemos visto acerca de la sabiduría, la bondad, el amor, la fidelidad de Dios y que Dios ahora también es santo, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido santo, pero en este tema, en este día, bueno, vamos a escuchar un poco acerca de su santidad y de cómo Él es como Dios santo, ¿no? Entonces, pues Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y ese es el mayor privilegio, ¿verdad?, que recibió el hombre en la creación, ¿verdad? Hacer a su imagen y a su semejanza. Entonces, pues tenemos, pues entendido esto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alma, en nuestro ser, ¿verdad? En todo nuestro ser que es espíritu, alma y cuerpo, y sabemos que, pues es el mayor privilegio que podemos tener, ¿verdad? Ser hechos y formados a su imagen y semejanza. Bueno, pues esto lo recibimos de Dios en la creación, ¿verdad? Y somos su creación y pues por eso también es importante saber estos atributos para conocer a Dios, para poder estar comunicados con Él y porque pues esta santidad también es parte, ¿verdad? De lo que Dios ha puesto a nosotros como sus hijos, ¿no? Entonces, por eso el tema de hoy, Dios es santo. Sí, entonces nos creó a su imagen y semejanza y ese es el privilegio que recibió el hombre en la creación. Y como nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza, pues compartimos muchos de estos atributos, ¿verdad? En una escala menor, ¿verdad? Porque pues ya hemos visto cómo Dios es ese amor, esa fidelidad, como les decía, esa sabiduría, ¿verdad? Pero lo recibimos, ¿verdad? En esa escala menor, pero al final y a fin de cuentas, ¿verdad? Como hijos de Dios, podemos tener todos estos, podemos tener estas partes de lo que son el atributo de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, pero pues también hay otros atributos de Dios que nunca van a ser compartidos. Entonces, no van a ser compartidos hacia nosotros, hacia el hombre, ¿verdad? Algunos de ellos son como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Que no podemos ser como Dios en estos puntos, ¿verdad? En estas grandezas que tiene Dios, ¿verdad? Inimaginables o que a veces no llegamos a comprender o no podemos entender, ¿verdad? Que nuestro conocimiento, nuestra percepción es limitada, entonces hay estos atributos de Dios que nunca vamos a compartir, ¿verdad? Que no se nos dan a nosotros, sino que vamos a ver los que sí, por eso hemos visto acerca de esa sabiduría, de ese amor y hoy de esa santidad. Sí, esto sí, Dios nos lo comparte y quiere que seamos santos como Él es santo, ¿no? Entonces, pues por eso hoy hablaremos de esto y bueno, la santidad de Dios es tan grande y profunda que se extiende más allá de nuestra comprensión humana, ¿no? Y pues sí, lo podemos ver en cada una de las cosas que vemos, que Dios es amor y Dios es totalmente amor, ¿no? Y cómo Dios se reconoce por ese abrazo, por ese abrazo de padre afectivo que tenemos de Dios con ese amor inmenso, ¿verdad? Que no podemos entender y que cuando estamos deseosos o deseando ese amor, nos acercamos a Dios confiados y nos dejamos caer en sus brazos, en sus manos, ¿verdad? Y podemos percibir ese amor de Dios, ¿no? Para nuestra vida y podemos orar y podemos pedir y podemos acercarnos a Él confiados e ir y poner todas nuestras peticiones, nuestro corazón, nuestras tristezas, todo lo que nos sucede, nos acontece,
problemas, situaciones, ¿verdad? En manos de Dios y vemos ese amor, ¿verdad? Como Él nos restaura, como Él nos abraza, como todo esto, ¿no? Acerca de ese amor y no habláramos más acerca de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios es sabio, Dios tiene tiene el Espíritu Santo que nos guía a la sabiduría, que, bueno, es todo esto, ¿no? Entonces, en sí mismo es sabio, ¿no? Entonces, la Biblia nos revela muchos aspectos, ¿verdad? Acerca de Dios y no menos con lo que hoy vamos a hablar acerca de esa santidad de Dios, ¿no? Y cómo esta también afecta a nuestras vidas, ¿no? Cómo afecta el ser santos, el considerar esa santidad de Dios que es tan grande y profunda y se extiende más allá de nuestra comprensión humana, ¿no? Entonces, pues para ese tema estamos hoy y pues la santidad de Dios es uno de los atributos exclusivos, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, en este caso, Dios nos anima a buscar la santidad para que seamos como Él, ¿sí? O sea, es exclusivo de Dios, pero nos anima a que seamos como Él, a que busquemos esa santidad, ¿verdad? Y pues, aunque sea un atributo de Dios, nosotros podemos buscar esa santidad, encontrar esa santidad, vivir en esa santidad y considerarla en nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy importante. El profeta Isaías ahí en el libro de Isaías podemos leer, ¿verdad? Que el profeta Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios en su visión que está descrita en el capítulo 6 de Isaías, ahí podemos leer y ahorita vamos hacia ese versículo, ¿verdad? Que está descrita ahí la santidad de Dios en esa parte de la escritura, del capítulo 6 de Isaías, la visión que tiene Isaías, ¿verdad? Que tiene en su vida, la visión de Isaías nos deja ver lo impresionante de la santidad de Dios, ¿sí? Frente a la condición del hombre o frente a la condición del pecado del hombre, ¿verdad? Podemos entender esa santidad cuando escuchamos o leemos acerca de la santidad de Dios en la palabra. Es algo fuertísimo, es algo increíble, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, si leemos este versículo de Isaías 6, del 1 al 5, que dice, en el año en que murió el rey Usías, dice, vi al Señor sentado en un trono muy alto, los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles, serafines, con 6 alas cada uno, con 2 alas cubrían el rostro y con otras 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Ellos se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé, pobre de mí, dice Isaías, ¿verdad? Ya me doy por muerto porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces, imagínense, ¿no? Esta visión que tiene Isaías acerca de la santidad de Dios, qué grande, ¿no? Qué increíble, qué potente, ¿no? O sea, ver al Señor, ver a estos ángeles, ¿verdad? Con 6 alas cada uno, con 2 alas se cubrían el rostro, dice, y con otras se cubrían los pies, y con las otras volaban, ¿no? Ellos eran los que decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿sí? Y dice Isaías, ¿no? Que él exclamó, pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros y sin embargo he visto al Rey y al Señor Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, esta imagen, pues esta visión increíble que tiene Isaías, pues nos hace ver, ¿verdad? Cómo los mismos ángeles están sorprendidos por la santidad de Dios, cómo se queda Isaías en esta parte, ¿verdad? Cómo se queda Isaías. Dice, pobre de mí, o sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros con esta visión ahora que la tenemos por escrito y que la leemos, que podemos constatar, ¿verdad? Lo que Isaías está diciendo, lo que está viendo y cómo se siente? Lo que podemos decir, Señor, pues eres grandísimo, eres grandioso, eres increíble, tu santidad es única, ¿no? Entonces, si los ángeles, ¿verdad? Se sorprendieron, si Isaías estaba tan cerca de Dios día a día, ¿verdad? Y nosotros que así tenemos que estar comunicados con Él, ¿verdad? Esto es una comunicación de Dios hacia Isaías en esa visión, ¿no? Entonces exclamó, pobre de mí, ¿no? O sea, nosotros qué diremos, ¿verdad?
Y aunque Isaías era un profeta de Dios y un hombre justo, su reacción ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse, hacerse consciente de su propia maldad, ¿no? O sentirse consciente de su propia maldad, ¿verdad? Y la desesperación por su propia vida, ¿no? O sea, ¿quién soy yo al lado de todo esto que estoy viendo, ¿no? En esta grandiosa santidad de Dios, ¿no? Dice, aún los ángeles en la presencia de Dios, aquellos que clamaban santo, 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 Jehová de los ejércitos, estaban con los ojos cubiertos, ¿no? Y sus pies con sus 6 alas, es decir, o sea, tan fuerte era la santidad de Dios que se cubrieron todos con sus alas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos 2 manos, 2 pies, ¿verdad? Y cuando sentimos así algún frío o algo que nos estremece, ¿verdad? Nos cerramos o usamos nuestras manitas, ¿verdad? Tan pequeñitas a comparación de las alas de estos ángeles, ¿no? Pero ahí Isaías, ¿verdad? El profeta dice, aunque Isaías era un profeta de Dios y un hombre justo, su reacción ante esta visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad y de la desesperación por su propia vida, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos enfrente de la santidad y la grandeza de Dios, vemos nuestra vida y decimos, somos unas cositas, ¿verdad? Somos pequeñitos, pero Dios nos ama, ¿verdad? Dios interesa por nosotros, Dios sabe que debemos tener esa santidad, Dios sabe que podemos tenerla, que podemos acercarnos a Él, que podemos, no sé, llegar a su presencia, tantas cosas que nos dice Dios, ¿verdad? De que somos su preciado tesoro, que somos vasijas que tenemos hechas de barro, pero que tenemos ahí vida, ¿no? Entonces, aún los ángeles en la presencia de Dios, aquellos que clamaban, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, entonces cubrían sus rostros y pies con 4 de sus 6 alas, ¿sí? Entonces, increíble esta visión, ¿verdad? De Dios acerca de la santidad de Dios, ¿qué podemos decir, verdad? El cubrir su rostro y sus pies sin duda denota la reverencia, ¿verdad? Y el asombro inspirado por la inmediata presencia de Dios, ¿sí? Entonces, al hacer eso, ¿no? O nosotros al ver esa santidad de Dios, ¿cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué percibimos acerca de esa santidad de Dios? De que vemos el mundo, ¿verdad? Que está en pecado, que está con tanta violencia, con tanta desintegración familiar, con tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué vemos, no? Con la santidad de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a esa santidad, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué anhelamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo que Dios nos habla? ¿Sí? Y ellos cubrían su rostro y sus pies denotando esa reverencia, ¿no? Y asombro inspirado por la inmediata presencia de Dios. Entonces, debemos sorprendernos por la santidad de Dios, debemos decir, Señor, de veras, o sea, esto es grandioso, esto es único, es exclusivo tuyo, pero para nosotros, para que también nosotros podamos tomar de ello, ¿no? Dice, los serafines estaban cubiertos en reconocimiento de su indignidad ante la presencia del Santo, ¿no? Ante la presencia de Dios, estaban cubiertos, estaban reconociendo, ¿verdad? Que eran indignos, ¿no? Entonces, es bueno hacer este recordatorio acerca de la santidad de Dios porque nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros, a tomar, ¿verdad? Esto como estos ángeles o como estos serafines, ¿verdad? Cubrirnos de asombro y reconocer quiénes somos en Dios, ¿no? Reconocer, pues, que a veces somos indignos, que no estamos con esa dignidad, ¿verdad? Haciendo las cosas como a Dios le agrada en su voluntad. Pero cuando estamos caminando con Dios, ¿verdad? Nos cubre Dios con su presencia, con esa preciosa presencia de su santidad, ¿no? Y dice, y si los puros y santos serafines exhiben tal reverencia en la presencia del Señor, en la presencia de Jehová, dice, con cuán profundo respeto deberíamos nosotros como criaturas contaminadas y pecaminosas intentar acercarnos a Dios, ¿no? O sea, nosotros con respeto, por eso, Señor, con todo respeto, con toda mi humildad, con toda mi sencillez, vengo a tus pies, vengo a orar, vengo a abrazarte, vengo a pedirte, vengo a que me consueles, Señor, pero con toda esa santidad, ¿verdad? Con ese respeto, con esa reverencia a Dios, ¿verdad? Por lo que Él es santo, ¿sí? Estos serafines así lo hacían, ¿verdad? Reverenciaban a Dios, en la presencia de Dios estaban
y con esa, pues guardando su vida, su ser, ¿no? De tanta inmensidad en la santidad de Dios. Entonces, la reverencia mostrada a Dios por los ángeles debe ayudarnos a valorar que gracias a Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? De nuestra creencia, de lo que sabemos, de quiénes somos, ¿verdad? Como hijos de Dios, que es valorar que gracias a Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios y no hacerlo de forma apresurada o irreverente, ¿no? E imprudente, ¿verdad? Sin entender, ¿verdad? Lo que es su santidad. Siempre reverenciar y mostrar esa humildad, esa sencillez, ese asombro, ¿verdad? Por la santidad de Dios. Porque se ha perdido, ¿no? Porque en este tiempo, pues, ¿a quién le importa, verdad? Ser santo. Quienes, bueno, los hijos de Dios estamos en esto, buscamos estos atributos de Dios que sean parte de nosotros, porque de esa manera que conocemos a Dios podemos tener en nuestra vida esa sabiduría, ese amor, esa fidelidad, esa santidad. Entonces lo buscamos, ¿verdad? Entonces la visión de esto que nos muestra en Isaías, ¿verdad? Es algo increíble que nosotros podemos tomar para ponerlo, ¿verdad? En nuestra reverencia a Dios, mostrar a Dios, ajá, esa reverencia. Dice, esta reverencia mostrada a Dios por los ángeles debe ayudarnos entonces a valorar que gracias a Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Esto lo repito, ¿verdad? Porque es gracias a Jesús. Y bueno, no hacerlo de forma irreverente o apresurada, sino siempre llegar al Padre con ese cuidado, con esa humildad, con ese favor, ¿no? Con esa bendición de parte de Dios que nos ha puesto en nuestro corazón, de amarle, de seguirle, de buscarle, de creer en Él, de saber que Él nos escucha, de saber que esa fe que tenemos es por Él, para Él y por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces, la visión de Juan también del trono de Dios en Apocalipsis 4 fue similar a la de Isaías, al contemplar también la santidad de Dios. Y ahí en Apocalipsis 4:8 dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces esta es la visión, ¿verdad?, que tiene Juan del trono de Dios ahí en Apocalipsis también, ¿no?, acerca de esa santidad de Dios, honrando y bendiciendo su nombre, ¿verdad?, santo, santo, santo. Y nuevamente estaban los seres vivientes alrededor del trono diciendo incesantemente, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y Juan prosigue diciendo que estas criaturas dan gloria y honor y reverencia a Dios continuamente alrededor de su trono. Constantemente el nombre de Dios es alabado y es bendecido por esa santidad, ¿verdad? A través de lo que de quienes, pues estamos viendo aquí en Juan, ¿verdad? De estos seres vivientes, ¿verdad? Que están alrededor del trono, ¿verdad? Con Dios. Y Juan prosigue describiendo estas criaturas que dan gloria y honor y reverencia continuamente. Primero debemos entender entonces que la santidad de Dios significa que Él es completamente separado y apartado del pecado, ¿sí? Entonces, al entender esto, podemos hacer esto en nuestra vida. Al entender que Dios es santo, nosotros podemos ser santos, ¿verdad? Él es apartado del pecado y nosotros nos apartamos del pecado. Debemos entenderlo, ¿verdad? Eso es la santidad de Dios, eso es lo que significa la santidad, ¿no? La santidad para nosotros es lo mismo, ¿sí? Apartarnos del pecado, ¿sí? Él es perfecto en todo lo que hace y nada impuro puede existir, ¿verdad?, en su presencia, ¿sí? Él es perfecto, nada impuro puede existir en su presencia. Entonces, pues vemos ahora, ¿verdad? El mundo pues vive en pecado, vive con tantas y cuantas cosas nuevas para mover a la gente, para estar en pecado, para estar en cosas que no le agradan a Dios, pero nosotros que nos acercamos a Dios y le buscamos, tenemos que buscar esa santidad. Su santidad es la fuente de todo lo bueno y lo justo, ¿verdad? El mundo clama por justicia, pero pues no conoce a Dios, ¿no? Y no puede clamar por justicia si no conoce a Dios, ¿verdad? O sea,
Podemos pedirle a Dios esa justicia cuando estamos cerca de Él, cuando vemos su santidad, porque Él es la fuente de todo lo bueno y justo, y es por eso que Él es digno de toda nuestra adoración y alabanza, ¿sí? Porque Él es justo, digno de nuestra adoración, nuestra alabanza. La santidad de Dios también nos habla de su perfección, ¿sí? No hay ningún ser humano que pueda igualar su santidad. No hay nadie que pueda igualarlo en santidad, pues, ¿no? O sea, nos metemos en un terreno donde ni estamos en el dedo meñique, ¿verdad? Para hablar de santidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios es algo tan maravilloso y tan grande, ¿verdad? Que no hay nadie que pueda ser santo como Dios es santo, ¿no? La santidad de Dios también habla de su perfección, ¿verdad? Y no hay ningún ser humano que pueda igualar su santidad y ningún otro ser en el universo que pueda compararse con él, ¿sí? O compararse a él. Entonces, su santidad es algo que debemos contemplar con humildad, ¿sí? O sea, nosotros humildemente, Señor, te vemos y decimos, Señor, tú eres santo, 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 tú eres nuestro Dios, ¿verdad? Y a ti te honramos y a ti te adoramos y a ti te alabamos. Bendecimos tu nombre en toda la tierra, en todo lugar donde estemos, Señor, tú eres santo, ¿sí? Su santidad es algo que debemos contemplar entonces con humildad y asombro, ya que nos muestra la distancia entre nuestras limitaciones humanas y la grandeza de nuestro Dios. Entonces, esas limitaciones humanas, ¿verdad? Que podemos entender que las tenemos ahí en nosotros son, bueno, pues las que nos hacen voltear y ver con humildad a Dios, ¿verdad? Entonces, la santidad de Dios también tiene implicaciones prácticas. En nuestra vida diaria, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir vidas santas y justas en obediencia a su voluntad, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, buscar esa santidad de Dios implica ponerlo también en nuestra vida, ¿no? Poner esa santidad en nuestra vida, llevarla a nuestra vida, ajá, como hijos de Dios. A eso estamos llamados, a eso Dios nos manda, ¿no? A eso Dios, esto es, digo, voluntad de Dios, ¿no? Digamos, esto es su voluntad de Dios, ¿verdad? Que llevemos esas vidas santas y justas en obediencia a Él, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Y ahí en Primera de Pedro, en la palabra, podemos leer en Primera de Pedro 1, del 15 al 17, que dice, más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo, ¿sí? Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Deben mostrarle respeto a todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo. Dice, perdón, les leo de nuevo el 17, dice, ustedes oran a Dios y los llaman Padre, y Él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo. Entonces, parte de mostrarle ese respeto y de darle esa honra a Dios es buscar esa santidad, ¿no? Buscar ser santos como Dios es santo, ¿no? Sean santos en todo lo que hacen porque Dios, quien los llamó, es santo. Dios demanda entonces que sus hijos vivan vidas santas, ¿sí? Porque Él es santo. Esto está en 1 Pedro 1:16, que leemos, ¿verdad? Y vivan en esa santidad, porque Él es santo. Vivir una vida santa no va a pasar nunca de moda, o sea, no va a ser nunca algo fuera de contexto de lo que Dios quiere, ¿no? Fuera de lo que como hijos de Dios tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, vivir una vida santa no pasa de moda, ¿sí? Vivir una vida santa es tan relevante hoy como lo fue cientos de miles de años atrás, ¿sí? El ser santos te va a diferenciar de muchas cosas, de muchas situaciones. Tu vida va a ser totalmente distinta. Se va a notar ahí la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Con esa santidad. Entonces, la santidad de Dios, un atributo de vital importancia para nosotros. Es un atributo de total importancia y de vital importancia, ¿verdad? Entender su santidad es fundamental para todo aquel que es su hijo y que desea obedecer el mandato de vivir en santidad. Es fundamental, ¿sí? El ser santos para vivir esa vida plena, esa vida abundante con Dios, ¿verdad? Se vive en santidad, se vive siendo santos, apartados del pecado, apartados de todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios, o las situaciones donde nos hemos metido, o donde hemos hecho cosas
no sé, chisme, envidia, y enojo, maldad, drogas, tantas cosas, ¿verdad? Hablar de otros, juzgar a otros, todo esto no nos lleva, ¿verdad? A la voluntad de Dios, sino vivir una vida santa es tan relevante como lo fue hace cientos de miles de años. La santidad de Dios es un atributo de vital importancia. Entender su santidad es fundamental para todo aquel que es su hijo y que desea obedecer el mandato de vivir en santidad. La santidad de Dios se ve desde el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando un tenedor que es como un tenedor, ¿verdad? Para tomar lo que ahí se ofrecía, y no hay, ese tenedor que es común y no hay nada especial en él, cuando se dedica ese utensilio para el servicio del Señor o de Jehová, ese tenedor se convierte en santo, porque es para el servicio del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que, bueno, hasta una pieza, ¿verdad? Que era para ofrecer a Dios, esto es santo, se vuelve santo, ¿verdad? Esa santidad de Dios se ve desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí en el tabernáculo. Por eso la idea de que Dios es santo en su sentido original significa que Dios es un ser distinto al hombre, simplemente no tiene comparación, ¿sí? Y en Salmo 50:21 dice, todo esto has hecho y yo me he callado. Habrás pensado que yo soy como tú, pero ahora voy a arrepenterte, voy a exhibir todas tus maldades, dice el Salmo 50, muy fuerte, ¿verdad? 50:21. Dios es alto y sublime, el que habita la eternidad en ese sentido es totalmente distinto, apartado y separado del hombre, ¿sí? Es lo que es separado en el sentido de la santidad, ¿no? Entonces, es importante evidenciar que en su sentido original, santo solamente significa diferente, separado o apartado. El punto es que Dios es un ser diferente al hombre. Dios, cuando quiere hacer ver que es diferente al ser humano, decide resaltar que está apartado del mal. Esto me encantó, ¿no? De parte de Dios, ¿verdad? Resalta que está apartado del mal, ¿no? Dice Dios, cuando quiere hacer ver que es diferente, lo que hace es resaltar que está apartado del mal. Y así nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando también hemos tenido una vida donde todo ha cambiado, donde todo es distinto y la gente empieza a decir, ¿qué te pasa? ¿Te ves diferente? ¿Eres distinto? Todo esto, porque estamos apartados para el mal, porque hemos buscado esa santidad, ¿sí? Que Dios piense que su pureza moral es lo más es lo que más le distingue del ser humano, es increíble, porque si alguien fuera un Dios, con todos los atributos de Dios, resaltaría mucho más sus atributos. La buena noticia es que sí hay esperanza, porque Dios en su infinita gracia mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para que pudiera cargar con el pecado del ser humano y así recibir la ira que el hombre merece por su pecado. Ya que Cristo pagó la deuda del pecado de sus hijos, Dios perdona sus pecados y promete hacerlos partícipes de su santidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bendición saber que un día sus hijos se gozarán de un estado de ser totalmente separados del pecado, tan separados del pecado como Dios mismo, ¿no? Entonces, algún día, ¿verdad? Tan separados del pecado estaremos como Dios mismo, ¿verdad? Así, algún día nos gozaremos con ello. Y bueno, pues la santidad de Dios es un recordatorio de su amor y su gracia hacia nosotros. Esto es lo que es, ¿verdad? Lo que es su amor y su gracia hacia nosotros, lo que nos recuerda, ¿verdad? La santidad de Dios. A pesar de nuestra incapacidad para igualar su santidad, Él nos ha llamado a tener una relación personal con Él y nos ha provisto una manera de ser justificados y santificados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pues esta es la manera, ¿verdad? Como Dios nos habla acerca de su santidad y cómo nos ha dado esa santidad a través de su Hijo amado, Jesucristo, ¿verdad? Podemos tomarla, podemos tomar este atributo precioso de Dios para nuestra vida y bendecirnos, bendecir a otros con esta santidad. Ajá. A pesar de nuestra incapacidad para igualar su santidad, Él nos ha llamado a tener una relación personal con Él. Nos ha provisto una manera de ser justificados y santificados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pues gracias a Dios, les bendigo en este día y que Dios les dé
más cada día acerca de su ser, de cómo es Él, de sus atributos, y esta santidad quede en ustedes como una bendición para sus vidas. Que Dios les guíe, que Dios les bendiga y que Dios les hable acerca de quién es Él en estos tiempos. Bendecimos sus vidas y estemos comunicados con Él. Gracias por su atención.